Bendiciones para todos, que el Señor continúe manifestando su gracia sobre sus familias. Es un placer nuevamente llegar a cada uno de ustedes a través de este tiempo de reflexión bíblica. Vamos a prepararnos en el día de hoy para recibir el consejo de la palabra enfocado en una expresión del fruto del Espíritu sumamente importante para nuestro desarrollo espiritual y tiene que ver con la paciencia. Así que vamos a prepararnos, mis amados hermanos y amigos, porque sé que Dios va a inspirar nuestro corazón para trabajar en esa área que quizá es muy vulnerable en nuestro carácter, pero que sabemos contamos con el respaldo del Espíritu Santo para cada día crecer y aumentar en nuestra capacidad de esperar en Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, mi amado Señor, porque es un honor y un privilegio poder acercarnos delante de tu presencia con esa certeza de que cuando acudimos a ti siempre recibimos una orientación, un consejo, una claridad para orientar nuestros pasos hacia la verdad, hacia aquella verdad que nos libera, hacia aquella verdad que nos hace cada día personas que te honran, que te glorifican y que hacemos cada día lo mejor de nuestra existencia como ofrenda para tu precioso nombre. Te pido por favor que nos hables a través de la exposición de tu palabra y que estemos muy atentos, que estemos sensibles a lo que nos vas a hablar para poner por obra aquel consejo maravilloso. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a estar hablando sobre la ciencia de la paciencia. Y quiero tomar como referencia bíblica aquel proverbio que encontramos en el capítulo 14, versículo 29. Proverbios 14, 29. Y permítame por favor hacer lectura de este texto en tres versiones. Primeramente en la Nueva Versión Internacional, que dice: el que es paciente muestra gran discernimiento. Mire, es importante entender la conexión que hay entre la paciencia y el discernimiento. El que es paciente muestra gran discernimiento. Ahora viene la contraposición. El que es agresivo muestra mucha insensatez. En la Reina Valera 1960 leemos: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y para terminar, en la Nueva Traducción Viviente dice: los que tienen entendimiento no pierden los estribos, los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Tres versiones que corroboran la importancia de ser personas pacientes o el peligro que corremos cuando le damos lugar a la necedad, a la impaciencia. Cuando miramos a la luz de la palabra de Dios nos damos cuenta que tanto tolerar como soportar son dos tareas muy importantes que recibimos de parte de Dios nosotros los creyentes para aplicarlo en nuestra vida relacional, en nuestra vida social con los demás. Tolerar significa respetar y también significa tener consideración hacia las personas, tanto por sus opiniones como también por sus prácticas, aunque éstas, ojo con lo que estoy diciendo, aunque éstas vayan en contra de las nuestras. Eso tiene que ver con tolerar. Y soportar significa sufrir, significa padecer, aguantar y sobre todo sobrellevar las cargas los unos de los otros. Cuando miramos, por ejemplo, unos personajes que encontramos en el tiempo de Jesús, como los fariseos, estos hombres eran intolerantes porque ponían sus tradiciones por encima de su fe religiosa y de las mismas personas, al punto donde ellos mismos eran esclavizados por sus propias tradiciones. Para ellos lo más importante era que la gente respetara lo que ellos mismos habían construido como un edificio de fe, como un edificio de creencia. El creyente debe ser tolerante con las personas. Eso debemos tenerlo bien claro. Debemos ser tolerantes con las personas. Lo que sí no debemos ser tolerantes es con el pecado. Con el pecado. Sin embargo, es también muy importante ser sabios en la manera como damos a conocer, como compartimos el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Este mensaje que nosotros portamos, debemos entregarlo y debemos también defenderlo con entendimiento, con respeto y también con consideración al prójimo. Esa es la actitud que nosotros los creyentes debemos asumir cuando se trata de compartir las buenas nuevas. Cuando nosotros presentamos un mensaje de solo acusación, de condenación, de señalamiento y de juicio, lo que estamos haciendo en realidad con respecto al mensaje del Evangelio es fanatizarlo. Y lo más triste, lo reducimos esa esperanza para la humanidad que tanto necesita recibir un mensaje que le promueva libertad, que le promueva salvación. Y entonces lo que hacemos es quedar miopes ante una visión personal, y también quedamos atestados de un vulgar egoísmo. Entonces prestemos atención, porque nosotros debemos aplicar la tolerancia, pero también debemos aplicar la capacidad de soportar a las personas que nos rodean cuando se trata de cumplir con la tarea de la gran comisión. Romanos capítulo 15, versículo 1 nos dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esa es la tarea que Dios nos encomienda a nosotros, y es lo que se considera como la ley del amor que debemos cumplir. Si somos fuertes en el espíritu, debemos entonces soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El creyente que no soporta es un creyente que no es paciente. Hay muchos textos bíblicos que nos invitan a precisamente ser pacientes, por ejemplo, con las personas difíciles, a ser pacientes en los momentos de dolor y a ser pacientes también en el sufrimiento por causa de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera en primera instancia responder a la pregunta: ¿por qué es tan importante la paciencia? Y préstame atención, porque te voy a entregar 3 argumentos muy concretos para que usted pueda sentirse motivado a seguir cultivando en su alma y en su espíritu, a través de las circunstancias diarias que Dios te permite vivir, para avanzar en este fruto del Espíritu, en esta expresión del fruto del Espíritu, la paciencia. La primera razón es que es sumamente importante cultivar la paciencia, porque al mantenernos firmes, es decir, al ser pacientes, vamos a poder ganar nuestra alma. Escucha lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas 21:19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esta es una expresión supremamente profunda, donde involucra el compromiso serio, el compromiso total que debe adquirir el creyente con el llamado que Dios le ha hecho. En este contexto de lo que Jesús dijo, Él no se estaba refiriendo, o Él no estaba enseñando que sus seguidores no experimentarían daño físico o no experimentarían la muerte cuando fueran perseguidos. Lo que en verdad el Señor estaba diciendo es que cuando decidimos perseverar en la fe que se nos ha encomendado, no vamos a sufrir pérdida espiritual, ni mucho menos eterna. Aunque todos moriremos en algún momento de nuestra existencia terrenal, de nuestra existencia física, quienes creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, entonces seremos salvos por la eternidad. Por eso, permítame por favor darte un principio muy importante con respecto a la paciencia en el creyente. Y es que la paciencia es tan, pero tan importante para la salvación. ¿Saben por qué? Porque nos ayuda a perseverar. La paciencia es importante para el creyente porque nos ayuda a perseverar, aunque Dios mismo es quien nos preserva. Entienda esto, por favor. Nosotros tenemos la tarea de ser perseverantes, pero quien garantiza nuestra preservación es el Señor. La segunda razón es porque la paciencia nos ayuda a esperar la gloria manifestada de Dios. Esa gloria señala nuestro encuentro con los santos en la resurrección. Un día vamos a resucitar y nos reencontraremos con nuestros amados hermanos. Volveremos a reunirnos, y esta vez para nunca separarnos.
Pero lo que hará posible que experimentemos esa fiesta eterna, esa reunión eterna, va a ser nuestra capacidad de ser pacientes en el llamado que Dios nos ha entregado. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Todo lo que tiene que ver con el llamado que Dios nos ha hecho involucra la capacidad de aguardar con paciencia lo que Dios nos ha prometido. Y en tercer lugar, es muy importante cultivar la paciencia en nuestra espiritualidad, porque ser pacientes nos prepara para ser herederos espirituales. La herencia espiritual, las promesas de Dios, se logran hacer realidad en nuestra vida cuando recorremos el camino de la paciencia. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe debe ir acompañada de paciencia. La paciencia o mejor dicho, la fe que es enriquecida con la paciencia, nos capacita para que en el momento que Dios ha señalado podamos obtener ese premio, podamos obtener ese regalo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, por eso quiero retar tu corazón, mi amado hermano y amigo, para que empieces a examinar cómo te encuentras con respecto al área de la paciencia. La paciencia no solamente es importantísima en el diario vivir para funcionar con éxito, sino que también es muy importante cuando se trata de nuestra realidad espiritual y eterna. Y la segunda pregunta que quiero responder en esta noche, hablando de la ciencia de la paciencia, es cómo desarrollar paciencia. Y te voy a entregar también 3 verdades que quiero que por favor las consignes allí de pronto en tu libreta de notas para que posteriormente la puedas estudiar con mayor seriedad y también con mayor concentración, porque son 3 verdades importantísimas que nos motivarán a desarrollar la paciencia. Nosotros desarrollamos paciencia cuando decidimos esperar los plazos o los tiempos divinos. Dios ha determinado para todo lo que nosotros hagamos debajo del sol, ha determinado un tiempo perfecto. Y haríamos muy bien aprender a desarrollar esa virtud de ser pacientes, de que cuando algo no se da, aunque lo estábamos esperando y no llega aún, sigamos perseverando, no bajemos la guardia, no nos dejemos desanimar, porque hay un tiempo, hay un plazo divino que Él ha determinado para manifestar su gloria y para manifestar el cumplimiento de su promesa. Salmo 31, versículo 14 al 16, nos muestra algo interesante que vivió y experimentó el salmista, cuando dijo, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Y mira esta expresión tan poderosa, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Mira, la situación que el salmista está viviendo es bastante complicada porque él se siente perseguido, se siente amenazado. Quizás su vida está corriendo peligro de muerte. Pero él en medio de todo eso, él levanta su fe al cielo y dice, mas yo en ti confío. Y luego entonces levanta una expresión poderosa donde demuestra que realmente tiene la capacidad de seguir esperando y de seguir teniendo paciencia en el cumplimiento de la promesa de Dios, cuando dice, en tu mano están mis tiempos. Y el versículo 16 termina diciendo, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Hay un caso lamentable que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, allí en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 14 y 15, cuando Samuel le dice a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. En otras palabras, te impacientaste, no esperaste el tiempo de Dios, no esperaste el momento que Dios había determinado. Y mire ahora la consecuencia, pues ahora Jehová
hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si tan solo te hubieras esperado, Saúl, le está diciendo Samuel, si tan solo hubieses sido paciente, el Señor hubiera confirmado tu reino para siempre sobre Israel. Mas ahora tu reino no será duradero. Ese es el producto de la impaciencia, de no aprender a esperar el tiempo de Dios. Y entonces dice Jehová: se ha buscado un varón conforme a su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora, este versículo nos lleva a entender algo implícito, hablando de la paciencia. Y es que la paciencia es la invitación que Dios nos hace a obedecer, a poner por obra, a guardar su palabra. Mientras Dios hace lo suyo, nosotros haremos lo que nos corresponde hacer. Si Saúl se hubiese consagrado al 100% a hacer lo que Dios le había dicho que tenía que hacer, que era esperar, porque él no era el que tenía que hacer la ofrenda, era Samuel el que tenía que hacer la ofrenda. Si él hubiese esperado hasta el momento en que Samuel llegue, así le pareciera a él que se estaba tardando, pero si hubiese dicho en su corazón, lo que Dios me mandó fue esperar a que Samuel venga y ofrezca el sacrificio, lo voy a hacer, Dios lo hubiera honrado. Por eso, mis amados hermanos, cuántas veces Dios nos ha pedido que esperemos en su voluntad y nosotros nos dejamos desesperar. Y entonces empezamos en nuestro desespero a hacer las cosas a nuestra manera, a tomar decisiones según nuestro criterio, y lamentablemente Dios termina quitándonos aquello que tenía preparado para nosotros. Echamos a perder su propósito. Lo segundo que quiero decirte con respecto a cómo desarrollar paciencia es que no debemos rendirnos ni al desánimo, ni al cansancio, ni a las frustraciones. El llamado de Dios para el creyente es a no rendirnos. Todos los días tenemos que levantarnos con la fuerza del Espíritu Santo y en medio de las circunstancias que nos corresponda vivir en ese día, debemos llenarnos de esa mentalidad de que nosotros, ante todo, debemos ser perseverantes. Y la manera de ser perseverantes es llenándonos de paciencia. Ahí se encuentra la ciencia de la paciencia. No desesperar, confiar en que Dios nos ayudará, confiar en que Él, mientras nos ve actuando en su voluntad, Él honrará su voluntad. Muchas cosas se logran como producto de la persistencia. Por eso no nos dejemos desanimar. Y en tercer lugar, ser constantes. Esto también es supremamente importante. Debemos ser constantes en lo que estamos persiguiendo. Ojo, siempre y cuando lo que estemos persiguiendo sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Si lo que estamos persiguiendo, lo que estamos proyectando lograr, alcanzar, significa la voluntad de Dios, entonces debemos ser persistentes a pesar de pronto de los reveses, a pesar de las dificultades que puedan presentarse. Por eso el consejo para esta tercera propuesta es que antes de emprender algo, debemos trazar con claridad una ruta a seguir. No lancemos un proyecto y empecemos, como decimos, a la suerte, a realizarlo. Proyectemos, seamos previsivos, miremos un poquito más allá y logremos dimensionar qué puede llegar a darse en este camino que estamos trazando. Y una vez tengamos claridad en ese camino, empecemos a dar los pasos dependiendo totalmente de Dios. Porque cuando lo hacemos de esta manera, aprenderemos entonces a depender de su nube. ¿Sabe qué significa depender de su nube? Significa que entonces estaremos atentos y sobre todo seremos entendidos en saber en qué momento avanzar y en qué momento parar. En qué momento vamos hacia adelante y en qué momento debemos quedarnos acampando, como le sucedía al pueblo de Israel en el desierto con la nube que Dios había puesto en el tabernáculo. Por eso corra para llegar a la meta. Y aunque no logre llegar de primeras, hágalo con excelencia, porque aquí no se trata del que llegue primero, aquí se trata es del que persevere hasta el fin. El solo hecho de lograrlo es lo que te va a producir una gran satisfacción. Frente a lo que Dios nos habla en esta noche,
se encuentra descrita de una manera magistral a través de lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Él dijo allí: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. O sea, hay un enfoque impresionante como producto de su paciencia. Y es: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Ese enfoque que logró establecer por causa de su paciencia es lo que le va a permitir decir lo que sigue diciendo en el versículo 14. Dice: y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, porque esa es la idea, llegar hasta el final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Entonces, encuentras a través de lo que estamos hablando la importancia, la trascendencia que tiene la paciencia en la vida del creyente. Es la paciencia la que nos capacitará para avanzar hasta llegar al final de la carrera. Aquel cristiano que se vuelve impaciente, aquel cristiano que se vuelve intolerante, aquel cristiano que se vuelve insoportable, difícilmente llegará hasta el final de la carrera. Y quien no llegue hasta el final de la carrera significa que queda eliminado. Por eso es que esta expresión del fruto del Espíritu Santo es tan importante para tener una consistencia en nuestro carácter. Necesitamos formar esa consistencia. Y entonces, con esa consistencia, Dios podrá delegarnos grandes responsabilidades de su reino. Dios está buscando personas pacientes. Dios está buscando hombres y mujeres que sean capaces de tolerar a las personas, que sean capaces de tenerle paciencia a las personas, que sean capaces de, a pesar de las diferentes circunstancias adversas que puedan presentarse, seguir avanzando hacia el final de la carrera. Aquel que es paciente no se resiente, sino que se mantiene firme en el camino para llegar a su destino. Iglesia, recibamos con profundo valor ese consejo apostólico que nos motiva a cultivar la paciencia en nuestro carácter. Recibamos con gozo y con alegría ese consejo tan maravilloso que encontramos a través del apóstol Pablo, allí en los Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10, para poder desarrollar la paciencia en el carácter cristiano. Él dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Reto tu corazón, mi amado hermano y amigo. Reto tu corazón a empezar a cultivar de manera intencional cada día la virtud de la paciencia. Que Dios pueda hallar en ti esa virtud de manera amplia para que Él pueda colocar su mirada en ti para poder usarte como un instrumento que Él va a poder llevar, como lo hizo con Pablo, a los gentiles, para poder llevarte ante las multitudes, ante las personas y dar a conocer el bendito evangelio de salvación, el bendito evangelio de reconciliación. Déjate usar por el Señor, pero quizá en este momento el Señor te está entrenando. En este justo momento el Señor te está permitiendo, a través de una prueba, a través de una persona difícil, a través de cierta situación, te está permitiendo ser entrenado en la ciencia de la paciencia. Así que te bendigo y sé que esta palabra retará tu corazón para ponerla por obra. Oremos al Señor. Te damos gracias en este momento, mi Dios. Recibimos con solicitud esta palabra y te pedimos a través del Espíritu Santo que nos ayudes a darle valor a la ciencia de la paciencia. Mi Señor, cuán importante es aprender a desarrollar la paciencia en nuestra vida. La paciencia no es un adorno para el creyente, la paciencia es una base fundamental de su carácter para poder recibir responsabilidades,
para poder hacer posible el cumplimiento del propósito en la vida del creyente. Aquel que es paciente tendrá la capacidad de avanzar hasta el final de la carrera. Pero aquella persona, aquel creyente que se vuelve intolerante, que no es capaz de soportar las cargas del otro y que fácilmente se resiente y que fácilmente se deja afectar por personas, por circunstancias, que fácilmente lo desaniman y que lo llevan de pronto a querer tirar la toalla, como decimos comúnmente. Es un cristiano que no ha entendido el valor que esta virtud tiene en el corazón de Dios. Mi oración va dirigida a ti, amado Padre, en el nombre de Jesús, para solicitarte que nos ayudes en medio de los tiempos que vivimos, en medio de las circunstancias presentes que enfrentamos, nos ayudes a detectar el entrenamiento al cual tú, Señor, nos estás abocando para poder desarrollar esta virtud, esta ciencia maravillosa. Permítenos cada día ser caracterizados por ser cristianos pacientes, por ser cristianos que no nos dejamos desanimar fácilmente, sino que aún en medio de las adversidades, de los contratiempos, de los reveses de la vida, seguimos viendo al invisible y seguimos enfrentando cualquier situación porque la tenemos clara, sabemos hacia dónde vamos. Señor, perdónanos si en algún momento hemos cometido el pecado de Saúl, nos hemos impacientado y quizá el enemigo se ha aprovechado de nuestra impaciencia para robarnos las bendiciones que en Cristo Jesús ya recibimos, para empezar a verlas y sobre todo para disfrutarlas en nuestra vida diaria. Dios Todopoderoso, que cada hermano y cada amigo que ha recibido esta enseñanza quede confrontado y pueda empezar a analizar muy en serio cómo va a seguir cultivando de aquí en adelante la ciencia de la paciencia. En el nombre poderoso de Jesús, oramos dándote muchas gracias. Amén y amén. Mis amados hermanos, qué alegría poder compartir con ustedes en esta oportunidad y espero que esta palabra que Dios nos ha entregado rete nuestros corazones a seguir avanzando y mejorando en nuestra calidad de vida espiritual. Que Dios les continúe bendiciendo. No olvide conectarse con nuestras transmisiones semanales. Sabemos que siempre el Señor tiene una palabra muy especial que entregarnos y que puede ser aplicada en nuestra realidad de la vida cotidiana. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Bendiciones.